vecinita de enfrente, no tiene los ojos grandes, ni tiene el talle de espiga, ni son sus labios de sangre. Nadie se acerca a su reja, nadie llama en sus cristales. La vida española de los años 40 está al hilo de la voz de Concha Piquer, de esas canciones que con aquella voz suya, redonda, grave, clara, es decir, aquella manera de decir ese verso que tenía Rafael de León, es decir, que el propio Rafael de León, cuando tiene que dedicarle un verso a Concha Piquer en un bellísimo poema, pues empieza diciendo la cabeza como nadie colocada y un negror de zarzamora en el místico vibrar de su mirada. Es decir, es una fuerza enorme la que esa mujer daba a aquellas canciones. Es decir, nadie como ella cantó la pena, cantó la alegría. Siendo valenciana, nadie como ella se metió en el alma de Sevilla y en el fondo toda la nostalgia, todo el sentimiento de la España de los años 40, toda aquella crónica dolorida, triste, esperanzada, está en esas canciones del Quintero, León y Quiroga y en esa voz impresionante de Concha Piquer. Que solo el viento de noche es quien le ronda la calle y los niños cantan a la rueda, rueda, esta triste copla que el viento le lleva. A la lima y al limón tú no tienes quien te quiera, a la lima y al limón te vas a quedar soltera. Qué penita y qué dolor, qué penita y qué dolor. La vecinita de enfrente soltera se quedó, solterita se quedó, a la lima y al limón. Me pasaba tardes enteras con los dos hablando, pero de repente Antonio se iba a la siesta o tendría que salir a la finca y yo me quedaba con doña Concha hablando de esa gran personalidad, de cómo esas gentes en ese tiempo, pues yo las admiraba tanto y ahora las admiro más, porque tenían una personalidad que no ha vuelto. Esa camada de artistas, tanto en México como en España, pues han sido únicos, ¿no? Y yo puedo comparar, desde luego siempre lo he dicho, por ejemplo en Argentina a Carlos Gardel, en México Jorge Negrete, en España Concha Piquer, y pues ese símbolo de ser el emblema de un país artísticamente hablando, lo tenía Concha Piquer en España. La vecinita de enfrente, nunca pierde la esperanza y espera de noche y día, sí, aquel amor que no pasa. Se han casado sus amigas, se han casado sus hermanas y ella, como estáis sin novio, se ha quedado en la ventana y otros niños cantan a la rueda, rueda. Buen gusto, una manera de cantar muy medida y por tanto muy bien hecha, muy ajustada y un empaque en el escenario como yo pocas veces he visto. Seguramente yo no creo que sublime el recuerdo de la niñez de la imagen de Concha Piquer en los escenarios, que yo lo recuerdo en el Poliorama de Barcelona o en el Comedia o en el Calderón. No creo que esta imagen esté excesivamente sublimada cuando la recuerdo con aquel empaque, con aquella manera realmente única de moverse por el escenario. El mismo estribillo que el viento le lleva. A la lima y al limón tú no tienes quien te quiera, a la lima y al limón te vas a quedar soltera. Qué penita y qué dolor, qué penita y qué dolor. La vecinita de enfrente soltera se quedó, solterita se quedó, a la lima y al limón. ¡Nunca estaréis en Tajosa! El nombre de Concha Piquer dentro del mundo de la canción española
creo que significa una de las mejores. Y está mal que yo lo diga porque soy su hija, pero creo que muchos coincidirán que creo que es y ha sido la mejor. No por nada además, sino porque ella creó ese estilo, el estilo de la canción española, gracias a Rafael de León también, que se encontraron, fueron como hermanos, íntimos amigos, y luego ese maravilloso músico que era Quiroga, y que entre los tres hicieron tantas y tantas canciones inmejorables. Todos los discos eran un éxito y todos los espectáculos siempre eran un éxito, precisamente porque las cantaba mi madre, doña Concha Piquer, y luego porque se interpretaban de una forma especial, y Rafael de León irrepetible, y un Quiroga que era maravilloso. Ojalá tuviéramos muchos, no digo que no haya hoy en día, que los hay, pero no hacen tantas como entonces. Entonces parecía como, era tan fácil, era esa difícil facilidad de hacer las cosas muy bien. La verdad es que hay músicos maravillosos hoy, pero les cuesta más trabajo hacer, por ejemplo, 10 éxitos en un año. Y eso les pasaba a Rafael de León y a Quiroga, que hacían 10 o 12 o 14 éxitos en un año y las cantaba pues Concha Piquer. Verde, verde como la vaca, verde como el trigo verde y el verde, verde limón. Concepción Piquer López, quien habría de elevar la canción española al espacio de lo mítico, nació en el barrio valenciano de Sagunto el 8 de diciembre de 1908, en el seno de una familia humilde, hija del albañil Pascual Piquer y de la modista Ramona López. De algún modo, este matrimonio estaba marcado por la tragedia, pues los 4 hijos habidos antes del nacimiento de Concepción murieron a la edad de 3 años. Esta circunstancia va a hacer que doña Ramona extreme los cuidados hacia la pequeña Conchita. Conchita tiene 4 años y muy pronto va a enfrentarse a un nuevo revés. Su padre, enfermo de cirrosis, muere dejando a la familia en una situación muy precaria. Doña Ramona apenas consigue dinero para el sustento de Conchita y de sus hermanas menores. Esta vida dura y difícil hace que la salud de Conchita se resienta levemente y su madre, siguiendo los consejos de un médico, se traslada a Benicalama, una población cercana a Valencia, hoy día integrada en la ciudad. La pequeña Conchita, que solo habla valenciano, alivia aquellos momentos difíciles gracias a las canciones que una y otra vez repite en su casa. El país entero vive una época de estrecheces y de graves conflictos sociales que amenazan con prolongarse indefinidamente. En medio de esta situación general, en la mente de Conchita empiezan a fraguarse imágenes de escenarios y bambalinas y la joven sueña con huir de las carencias que la rodean a través de sus cualidades artísticas. De este modo, cuando apenas contaba con 12 años y haciendo ya gala de la personalidad que va a marcar su trayectoria artística, Conchita Piquer se presenta en el Teatro Sogueros de Valencia y pide hablar con el propietario. Tal vez impresionado por el gesto de la joven, este decide contratarla para las actuaciones que da los domingos vestida con el traje de su primera comunión. Tras una corta serie de actuaciones, es contratada en el Teatro Apolo y después en el Cursal. Durante una de sus actuaciones en este teatro, Conchita Piquer conocerá al maestro Manuel Penella, autor de éxito de una serie de zarzuelas y hombre de probada sensibilidad artística, gracias al cual, bruscamente, cambiará el destino de aquella joven iletrada y supersticiosa que ha sabido, desde siempre, que su vida estaría unida a los escenarios. Manuel Penella en realidad lo fue todo para doña Concha Piquer porque
era una cría que cantaba muy bien, una cría que tenía 12, 11, 13 años cuando se la lleva él a Nueva York, y entonces le hace incluso para ella un número especial que se llamaba El Florero, para que ella saliera cantando este número precisamente en El Gato Montés. El Gato Montés le creó ese número y volvió loco al público norteamericano. Es decir, hay que reconocer que Penella fue para doña Concha pues el gran aldabonazo. El periodista Miguel de Zárraga, que era el corresponsal de ABC en Nueva York, en 1926 hizo una crónica deliciosa donde cuenta el éxito de esta niña de 13 años y cuenta con muchísima gracia, dice, Penella hizo el molde, le salió divinamente y luego lo rompió, ya no puede hacer otra cosa igual. Lo cierto es que Concha Piquer triunfa con 13 años en Estados Unidos, donde de paso aprende a hablar un magnífico inglés, donde llega a cantar en teatros importantísimos, al lado de Al Jolson, por ejemplo, y donde cuando ella vuelve ya con toda una, siendo tan niña, tan adolescente todavía, es decir, vuelve con esa especie de sello, de responsabilidad que va a marcar toda su vida. Es decir, ella ha aprendido en los teatros americanos la responsabilidad del público y es, a lo largo de toda su vida, Concha Piquer mantendrá siempre esa especie de respeto hacia el público que le hará a veces ser exigente, dura, como se ha dicho, pero lo que es cierto es que tanto ella como Celia Gámez sabían muy bien que el público era el que pagaba la entrada y que había que darle lo mejor que se tenía al público. Por eso eran tan exigentes con sus compañías y por eso tenían ese éxito tan extraordinario. El maestro Penella, decidido a lanzar a Conchita Piquer en Hispanoamérica, embarca con la cantante y la madre de esta rumbo al nuevo continente con el fin de actuar en México. Antes van a hacer una escala en Nueva York, pues allí va a estrenarse en su versión inglesa una zarzuela del maestro, El Gato Montés. Corría el año 1922. Aunque no estaba previsto que la joven Piquer actuara en la capital de los rascacielos, el empresario del teatro en el que se va a representar la obra de Penella, justo el día antes del estreno, la oye cantar en unos ensayos y le exige al autor valenciano que busque un hueco en la zarzuela para Chiqueta. Siendo esto imposible, Penella decide que Conchita, que ni siquiera tiene vestuario para la ocasión, interprete una canción en uno de los entreactos de la zarzuela. La canción elegida fue El Florero, y 6 veces tuvo la Piquer que cantarla ante el entusiasmo del público. Gracias a este éxito, fue contratada por los hermanos Schubert, famosos empresarios, para actuar en el Winter Garden, donde a lo largo de un año entero estuvo interpretando su ya famosa canción. La escala neoyorquina se había convertido en toda una aventura que acabó postergando de modo indefinido la gira mexicana. En 1924, la madre de Conchita regresa a España, pues las hermanas de la cantante se encuentran enfermas de tifus. Ella, integrada en la vida cosmopolita de Nueva York, aunque siempre añorando España y su tierra valenciana, sigue triunfando en Broadway. Allí, además de participar en algunos espectáculos de corte sensual, comparte cartel con grandes estrellas del momento, como Al Jolson, protagonista de la primera película sonora de la historia, Eddie Cantor o Jeanette MacDonald. En los años 20, Concha Piquer graba su primer disco, La Amapola. El maestro Penella compondrá numerosas canciones para la artista, aunque la más famosa va a ser aquella de carácter biográfico, en la que se narra la nostalgia de un grupo de españoles ante la Navidad de Nueva York. En tierra está. Bueno, se marchó de muy chiquilla, pero ella era muy valenciana. En cuanto se encontraba con alguno de aquí, pues nos hablaba siempre valenciano. Ella conservaba, aparte de que hablaba el castellano perfectamente y de que hablaba un inglés correcto, pero en cuanto tenía ocasión volvía a ser aquella chiquilla de la calle Ruaya, aquella chiquilla del colegio gratuito de las Trinitarias que se llamaba el Calvari, que se entraba por detrás porque eran las pobres. Volvía a ser aquella chica. Yo me acuerdo, por el año 78 vino a Valencia para una temporada de galas que iba a hacer en verano Conchín, su hija, Conchín Márquez Piquer, en la región valenciana,
y acudimos a ver su antigua casa, que ya hacía un montón de años que no la había visto. Y aparecieron aún algunas señoras mayores por allí, pues mujeres de pueblo, de barriada, que habían ido con ella al colegio, y fue de verdad emotivo encontrársela a ella. Me señaló precisamente una casa frente a la que ella había nacido, que se marcharon al cabo de un tiempo a vivir, y me contaba cómo un hierro que salía de la pared era donde su madre ataba los cables de la luz para hacer la trampa y no pagar por el contador. Quizás sin poder resistir la nostalgia, Conchita Piquer regresa a Europa en 1926. Este mismo año, y a las órdenes de Benito Perojo, rodará en París la versión muda de El negro que tenía el alma blanca. Y en 1927 se instala en Madrid para presentar en el Teatro Romea un espectáculo al estilo de Broadway, en el que, cantando en inglés, Conchita imitaba a sus antiguos compañeros, Al Johnson y Eddie Cantor. Yo añado a esos cuplés las canciones que yo cantaba, algunas en Nueva York, en inglés, bailo y canto. Y luego me atrevo a imitar a Al Jolson y a Eddie Cantor, vestida y pintada de negro, con mi peluquita. Y cantaba, de Al Jolson cantaba Bluebirds, y de Eddie Cantor cantaba aquello de If you knew Susie like I know Susie, oh, 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 what a girl. En medio del panorama artístico español, que en aquellos años anda a la busca de unas señas de identidad propias, lo que más interesa al público en el espectáculo de Conchita Piquer son las canciones que para ella ha compuesto el maestro Penella y que de algún modo ya marcan el rumbo futuro de la artista. Esas canciones son En tierra extraña y La Maredueta. Después de rodar en 1929 de nuevo en París y de nuevo bajo la dirección de Benito Perojo la versión cinematográfica de La Bodega, según la obra de Blasco Ibáñez, Conchita Piquer tiene una serie de actuaciones en Barcelona. Allí conoce a una persona fundamental en su vida, el torero Antonio Márquez. Mi padre y Antonio Márquez fueron como hermanos, grandes amigos. Antonio Márquez vino a torear a México y conoció a mi padre y se lo llevó a España. Fue el que lo impulsó a los triunfos que tuvo mi padre en España. Y en cierta ocasión, alrededor del año 30, no sé exactamente la fecha, iban a torear a Valencia, no sé si los dos juntos o uno de los dos acompañaba al otro a torear. Y en el tren iba doña Concha Piquer, en ese tiempo Conchita Piquer, acompañada de su hermana a Valencia. Entonces se conocieron en el tren, hubo flechazo, según mi padre me lo dijo después doña Concha, con Antonio Márquez. Luego se volvieron a ver en Barcelona, en la casa de Pepe Martín, y ya de ahí pues surgió el amor y se casaron. Y Antonio Márquez impulsó al principio de su carrera mucho a Concha Piquer. Antonio Márquez en ese momento era una gran figura del toreo, y Concha pues ya de ahí no necesitaba de nadie, porque la gran personalidad que tenía y la voz privilegiada pues la hizo ser la reina de todas las épocas de las tonadilleras de España. Oye, Melchor, ¿eres tú el que presume de haberme llevado a la chopera? No, de lo único que puedo presumir es de las ganas. ¿Ya lo habéis oído? ¿De las ganas? Espera, mujer. Oye, yo no tengo la culpa de que haya malas lenguas por ahí. Pero mira, si quieres cortar alguna, yo hago por ti lo que haga falta. Pero por ti nada más, ¿eh? ¿Qué te parece? Por mí sola. Oye, ¿qué has hecho de la chica del rollo? ¿Te la has llevado también a la chopera? Su carrera cinematográfica realmente no le importó nunca. Ella sabía perfectamente que no era mujer que no era mujer de film, como yo le llamo ahora, de film, que no era mujer de película, era una mujer que realmente no daba en cine, que era una mujer de cantar en directo, que era una mujer de estar encima de las tablas,
de saber llevarse al personal desde la primera fila hasta el final del gallinero, y eso no se puede conseguir en cine. En cambio, hay artistas que sí lo tienen, o incluso las dos cosas. Ella no tenía esa virtud, y como lo supo, pues realmente cuando hizo ya la última, que yo creo que tenía yo 7 años, en Argentina, que se llamaba Me casé con una estrella, ya nunca más volvió a hacer cine, aunque le ofrecieron muchas cosas. Pero ella sabía que no daba en cine y entonces se conformaba. Quizá podría afirmarse que en los inicios del año 1940 empieza a fraguarse el mito de Concha Piquer, pues en esa fecha estrena en el Teatro Calderón de Madrid un espectáculo titulado Las calles de Cádiz y que años atrás había protagonizado La Argentinita. Con este espectáculo, la cantante valenciana, apoyándose en canciones ya inmortales como La Parrala, Ojos Verdes o No te mires en el río, obtendría un éxito notable. Pero el clamor absoluto todavía está por llegar. Vendrá de la mano de un trío irrepetible, Quintero, León y Quiroga, un representante que conoce y estima al 100% las posibilidades de su pupila, Antonio Márquez, convertido ya en manager, y de una gran artista en su momento de mayor esplendor y madurez, Concha Piquer. Esta conjunción se produce cuando Quintero, León y Quiroga crean en 1942 el espectáculo Ropa Tendida, que sentará las bases de este género musical en el que Concha Piquer cantará Tatuaje, A la lima y al limón o La lirio. En 1943 presenta en el Teatro Fontalba de Madrid Retablo Español, con canciones como No me quieras tanto y el mítico Romance de la otra. Porque se viste de negro, ay de negro. Un año se mantendrá en cartel dicho espectáculo y pasado este tiempo, Concha Piquer, que ha formado una compañía de primeras figuras, emprende una larga gira por Hispanoamérica. Como la que está en la cárcel, porque no tiene familia, ni perrito que la ladre, ni flores que la diviertan, ni risa que la acompañe. Del porqué de este porqué, la gente quiere enterarse, 4 suspiros responden. La gira americana se alarga más de lo previsto. Concha Piquer, que en cierto modo hace suya la letra del Romance de la otra, todavía no es la esposa legal de Antonio Márquez, tiene un sonado éxito en Argentina. Porque no llevo un anillo con una fecha por dentro, no tengo ley. Pero lo más importante de esa estancia por tierras de América va a ser el nacimiento de su hija Conchita en diciembre de 1945. Pues nací en Argentina porque entonces mi madre y mi padre no estaban casados, porque mi padre estaba casado en primeras nupcias con otra señora y entonces en España no se admitía el divorcio. Lógicamente mi madre se sentía la otra, porque a nada tenía derecho, pues no tenía un anillo con una fecha por dentro, de ahí nació la canción Romance de la otra, que se la hizo Rafael de León, con mucho talento. Y mi madre la cantó en principio con mucha tristeza, pero luego por fin ya se pudo poner ese anillo, que yo lo llevo aquí, y que espero que mis hijas me lo quiten el día que yo me marche. Y efectivamente nací en Argentina por aquello. Me pudo reconocer como Márquez Piquer, porque si no ahora mismo yo sería Conchita Piquer, no Márquez Piquer, aunque ya se hubieran podido casar. No digo ya por la iglesia, que no hace falta, sino simplemente para reconocer a los hijos. Recuerdo que en Argentina, pues ya a partir de los 3 años, nos volvimos a España. Hasta los 3 años tengo recuerdos vagos recuerdos de una mujer muy rubia que venía a visitarme mucho y que era Eva Duarte de Perón, que fue mi madrina. También recuerdo México, un apartamento maravilloso que tenía mi madre allí. Recuerdo mi perro, que se llamaba Tico,
don Marcelo, que era el canario, y muchos baúles, no unos, sino muchos, los tengo todavía. Concha Piquer, continuando su gira por Hispanoamérica, llega a México. Lo encontré en el puerto un anochecer, cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer. En el aeropuerto de la capital federal le prohíben la entrada a este país, que ha sido el máximo defensor de la República Española, y ahora acusan a la cantante de franquista. En su voz amarga había la tristeza, doliente y cansada del acordeón. Y ante dos copas de aguardiente sobre el manchado Antonio Márquez realizará una serie de gestiones con sus amigos toreros Chucho Solórzano y Rodolfo Gaona, quienes a su vez contactarán con Mario Moreno Cantinflas, amigo del presidente mexicano, para que facilite la entrada de Concha Piquer en el país. Venía Concha Piquer, después de terminada la Guerra Civil Española, a un medio muy polémico en materia política respecto a España, que era México. Teníamos en México lo que llamábamos los viejos residentes españoles, casi todos inclinados un poco a la derecha, y teníamos los recién llegados, los que llamábamos los refugiados, los exiliados de la República Española, casi todos, por supuesto, orientados hacia la izquierda y también un poco críticos hacia todos los que se habían quedado en España después de la Guerra Civil. Esos críticos del exilio español no recibieron muy bien a Concha Piquer, pero ella se impuso con su arte, con su profesionalismo, con su seriedad. Salvado este incidente, al parecer originado por unas declaraciones de carácter político de Miguel de Molina, que a lo largo de toda su carrera mantuvo una especial rivalidad con la cantante valenciana, Concha Piquer realizó una serie de exitosas actuaciones en México y a finales de 1947 regresó a España, donde precisamente no es una estrella mimada por el régimen franquista, pues una y otra vez, haciendo alarde de un carácter indómito, se enfrenta la cantante a la censura y a las autoridades, que por 2 veces le habrán de retirar el pasaporte. Barcelona presenta un espectáculo titulado El Puñal y la Rosa. Este nuevo espectáculo no tiene ya tras de sí la firma de Quintero, León y Quiroga, sustituidos por otro trío de leyenda, Ochaíta, Valerio y Solano, pues diferencias económicas principalmente con Quiroga obligaron a la Piquera a abandonar su ya antigua relación con el primer trío de la canción española. Compositores y cantante entienden lo insuperable de su unión y a pesar de la calidad del trabajo de Ochaíta, Valerio y Solano, Concha Piquer culmina su apoteósica década de los 40, estrenando en el año 49 un nuevo espectáculo de Quintero, León y Quiroga, Tonadilla. Ese mismo año realiza su interpretación cinematográfica más lograda al rodar bajo la dirección de Marquina, Filigrana. Y acuerda tu día que ardía, que yo me quise morir, y en lugar de un ole a una copla mía me echaste de aquí. Con esa palabra, con esa moneda te vengo a pagar. Vete donde no te vea, en mi casa estás de más. ¿Verdad, señor conde de Monteparma, en este momento se moriría usted a gusto?
Al contrario. Si estuviera muerto hubiera resucitado porque vale la pena. También es verdad que todos los días no se ve una aparición como la que usted está viendo. A lo largo de la década de los 50, Concha Piquer recoge una cosecha de éxitos que sus creaciones de los años 30 y 40 ya le han asegurado. Así, en 1953, estrena en el sevillano Teatro Álvarez Quintero el espectáculo Salero de España, con el que recorre todo el país. En mayo de 1957, presenta en Madrid su espectáculo definitivo. Llevará por título Puente de Coplas y se estrena en el Teatro de la Zarzuela. El mito de Concha Piquer, la voz que por encima de la miseria, el miedo y la desesperanza marcó toda una época de la historia de España y con la que se educaron los hijos de la posguerra, se encuentra ahora en los umbrales de la leyenda. Nunca están de más ciertas precauciones, cruza los dedos, toca madera. No pases por debajo de esta escalera y evita el brece y al gato negro. No te levantes con el pie izquierdo. Concha Piquer era en gran parte la voz que salía de la radio. Era la voz que en unos tiempos muy sórdidos, y en los que la radio representaba una de las pocas ventanas abiertas a la imaginación, pues la Piquer aparecía por allí, y la Piquer enseñaba a nuestras madres y enseñaba a nuestras vecinas a cantar unas canciones que ellas repetían por los patios interiores de las casas mientras hacían las camas y mientras cocinaban lo que pillaban. Yo creo que yo diría que la Piquer formaría en gran medida la música de fondo de la película de mi vida. Concha Piquer inicia una gira por España con su último espectáculo. En Navidades, enferma de gripe, pero la cantidad de contratos firmados hace que cure de un modo precipitado su dolencia. Y el 13 de enero de 1958 le falla la voz durante su actuación en la localidad onubense de Isla Cristina. Al acabar la función, cuando el público ya ha abandonado el teatro, la cantante reúne a los miembros de la compañía sobre el escenario y solemnemente les comunica que esa noche han oído cantar por última vez a Concha Piquer. De este modo concluía una de las trayectorias artísticas más sobresalientes y respetadas que el mundo del espectáculo ha dado a lo largo de toda su historia. Ha habido cantantes que han tenido mejor voz, ha habido tonadilleras que han tenido mejores modulaciones, pero la Piquer era otra cosa. Hay gente a la que la voz de la Piquer no le gusta, pero la Piquer lo era todo. Es decir, oyendo las canciones de la Piquer era el todo de la Piquer. Es decir, y es curioso cómo eso a la gente que la llegó a ver en los escenarios dice que ha sabido transmitirlo al disco. Es decir, oyendo a la Piquer, la estás viendo. Es decir, era la arrancada, la manera de moverse en el escenario, la manera de poner la cabeza, la manera de articular el verso. Es decir, era la sensibilidad, al borde del llanto, porque llegaba un momento en que Concha Piquer, es decir, lloraba con sus canciones, nadie cantó mejor que ella,
y hay versiones mejores y peores, pero como ella, ninguna. Tatuaje, ojos verdes, A la lima y el limón, Romance de valentía, Eugenia de Montijo, Trinidad. Es decir, era la manera de decir la canción. Enrique Borràs dijo, qué pena que esta mujer cante, porque él le hubiera gustado que doña Concha Piquer se dedicara al arte dramático, porque hubiese sido una magnífica actriz dramática. Sin embargo, yo creo que no, que hay que desmentir a Borràs, porque verdaderamente el legado que nos ha dejado doña Concha Piquer de esa crónica sentimental de España, creo que es muy valioso, porque verdaderamente es una conjunción de letra y canción en esa voz prodigiosa que verdaderamente es un monumento, un auténtico monumento de la sensibilidad popular española. A partir de entonces, Concha Piquer, distante y orgullosa de su pasado, vive retirada por completo de los escenarios, siempre rodeada del calor de su familia y del culto de nuevas generaciones que, gracias a sus grabaciones, recuperan la que para muchos fue la voz de España. Yo no he vivido más que para mi arte, para mis canciones. Yo las he cuidado mucho, las he mimado mucho, las he estudiado, las he dormido, y siempre aquí haré esto otro, aquí suspiraré, aquí haré una cadencia, aquí me haré... Siempre pendiente de mí, porque creo que he nacido para cantar. No sé hacer otra cosa, más que cantar. Pero te voy a decir una cosa. Si no gano dinero, no me divierto. Y luego yo en una ocasión, o en varias ocasiones, lógicamente estábamos muy juntas siempre, le pregunté, pero mamá, ¿tú no echas de menos al público, a los aplausos? Y dice, no. Yo lo que echo de menos a veces es cantar. Pero yo agradezco tanto al público todo lo que me ha querido, lo que me querrá, porque tú verás, yo me moriré cuando tenga ya 80 y tantos años y el público me seguirá queriendo. No me hace falta ser excelentísima, yo he rechazado todas las medallas habidas y por haber. Como bien se sabe, incluso en la época de Franco rechazó Isabel la Católica, que Dios mío, en aquella época rechazar aquella medallita era bastante difícil, sentó muy mal al personal, pero bueno, ella era muy suya. Y no echo de menos el aplauso del público. Lo agradecía, el cariño, y estaba muy, muy, muy contenta de estar en casa, de viajar conmigo. Nos íbamos a Nueva York, nos íbamos a Roma, íbamos a París. Hacíamos viajes a Hong Kong, hicimos un viaje a Bangkok maravilloso. Siempre en octubre nos íbamos las dos, algunas veces íbamos acompañadas de Curro y de mi padre y otras veces las dos solas. Y fue muy feliz y nunca echó de menos, pues no sé, el público ni el aplauso. Después de unos años en los que venía soportando una dolencia cardíaca, Concha Piquer muere el 11 de diciembre de 1990. 2 días más tarde era enterrada aquella valenciana que dio voz y forma a unos poemas y a unos personajes que ya para siempre serán emblema de una época, para bien o para mal, irrepetible. Ojo verde, verde, con brillo de faca, es el clavadito en mi corazón. A mí ya no hay soles, lucero ni luna, no hay más que unos ojos que mi vida son. Ojo verde, verde como la vaca, verde como el trigo verde y el verde, verde limón.